Hoy la próxima semana, tantos días, a mí no me gusta tampoco. Muchos días Y de también celebración. me cargan muchos días. Con 2 días es suficiente, pero Sí, ¿para qué más? tanto, no. Además Te que va a salir obligan, harta te gente. obligan a comer todos los días empanada, todos los días esto. Uno sube todos los kilos del mundo. Sí, los- no, Bueno, ¿qué le vamos a hacer? así nomás. Ya pues, hoy día vamos a comenzar la clase, somos poquitos, pero igual hay que seguir adelante en esto. Ya, hoy día vamos a continuar con el módulo de física. Vamos a ver ya la última parte en cuanto a contenido y también vamos a revisar cómo se desarrollan algunos ejercicios que son importantes, ¿ya? La próxima clase que tengamos, y ya es como de vuelta de las fiestas patrias, ya también vamos a seguir haciendo reforzamiento de ejercicios, ya de algunos que no hemos trabajado, que eran de sonido principalmente y ondas. Entonces ahí vamos a incorporar algunos ejercicios relacionados con ello y hay otros que hemos ido ya trabajando durante este módulo, ¿ya? Pero que son importantes igual siempre como refrescarlos, sobre todo porque se acerca las fechas de sus exámenes, ¿ya? Así que vamos a empezar a compartir la pantalla al tiro para ver la última parte que nos queda teórica de la clase y después de eso partimos con los ejercicios, ¿ya? Cualquier cosita me hablan. Ya, hoy día entonces es la sesión número 20. Vamos a trabajar con la resolución de problemas utilizando conceptos de trabajo y energía y también vamos a ver fenómenos asociados a calor y temperatura. ¿Ya? Recordemos, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, que la energía se define como la capacidad de un cuerpo para producir un trabajo. ¿Ya? Como dice ahí en el ejemplo, si movemos un objeto para cambiarlo de posición. Ya si yo muevo mi sofá y lo cambio de posición, yo ahí estoy ocupando energía. ¿Ya? Y en definitiva, la energía que utilizo se traduce en un trabajo que estoy realizando. ¿Ya? Ahora, la energía es un concepto bastante difícil de definir, ya que no se puede observar por sí misma. ¿Ya? Y para saber que hay energía involucrada en algún fenómeno, se debe poder observar en efecto un cambio. Por ejemplo, el movimiento de un objeto. Ahí observamos ese cambio. ¿Ya? Sabemos que hay energía presente también cuando nosotros nos movemos. Recuerden que nosotros necesitamos de energía para poder realizar nuestros procesos vitales, ¿ya? Y todos los procesos que realiza nuestro organismo. Ya, de hecho, cuando estamos durmiendo, nuestro organismo sigue funcionando, por lo tanto, también estamos utilizando energía. Ya si nos movemos, si corremos, si saltamos, ya también vamos a estar necesitando de energía para poder desarrollar un trabajo, que en ese caso va a ser un desplazamiento. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con los móviles, ya que se desplazan o generan algún cambio. También se requiere de energía. ¿Ya? También la clase anterior estuvimos trabajando con los conceptos de calor y temperatura, ¿cierto? Y dijimos que el calor es una manifestación de la energía, ¿ya? Y esta puede medirse a través de la temperatura, ¿ya? Vimos algunas unidades de medida de la temperatura, ¿ya? Y hay un fenómeno que ocurre que se denomina dilatación o contracción térmica, ¿ya? ¿Qué significa eso? Como dice ahí, la dilatación o contracción es un cambio lineal, ¿ya? Que puede ser ya sea lineal, superficial o volumétrico, que va a experimentar un cuerpo cuando se ve modificada la temperatura. Creo que hay alguien que quiere entrar. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando eh, hay una contracción, por ejemplo,
ya un cuerpo experimenta ese tipo de contracción o una dilatación, ¿ya? Y eso se produce por una modificación en la temperatura. Ahora, ¿por qué se produce ese fenómeno? ¿Ya? Porque el movimiento de las moléculas se hace más intenso y comienzan a empujarse y ocupar más espacio, ya como se puede observar en este esquema que está acá. Y como consecuencia su volumen va a tender a cambiar. Todo esto depende del material que se esté experimentando la transferencia de calor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, estar hablando de dilatación térmica en los gases o estar hablando de dilatación térmica en los sólidos, ¿ya? Por eso que eso va a depender del tipo de material que esté expuesto, ¿ya? Generalmente cuando uno habla de dilatación es cuando algo crece, aumenta, ¿cierto? La dilatación es expansión. En cambio, la contracción es todo lo contrario, ¿ya? Cuando algo se contrae, ¿ya? Y es térmica porque va a depender exclusivamente de la temperatura que existe para que se genere ya sea una dilatación o una contracción. Ya, por ejemplo, en este caso tenemos una sustancia que es sólida, ¿ya? Y que producto del aumento de la temperatura se convierte a líquido y posteriormente pasa a convertirse en un gas. Ya como cuando nosotros hervimos agua, ¿cierto? Podemos colocar una olla llena de hielo, ¿cierto? Y el hielo empieza a derretirse producto de la energía que se está generando, ¿ya? Y finalmente ese hielo se convierte en líquido y si seguimos ya exponiéndolo al calor, va a llegar a una temperatura de 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición. Entonces ahí vamos a poder observar el vapor de agua que sale del recipiente, ¿verdad? Y si lo tuviésemos que observar de forma molecular, esto es lo que observaríamos nosotros. Las moléculas de agua muy juntas unas con otras en un sólido, ¿ya? En el caso de los líquidos, las moléculas tienen algunos espacios entre ellas pero siguen juntas. Y en el caso del gas, las moléculas están todas dispersas. Por lo tanto, el volumen tiende a aumentar. El espacio que van a ocupar es mayor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué depende del material? Ya va a depender de la forma en que están distribuidos los átomos que constituyen el objeto o sustancia. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la naturaleza de los materiales. Vamos a ver un video que nos habla acerca de la dilatación. Ya, este video es bastante completo, así que pongamos harta atención a él. Claro que después del comercial. Ahí sí. La dilatación. El calor no solo genera movimiento, también produce cambios en los materiales. Los materiales cambian de estado físico al aplicarles calor y las propiedades de los alimentos se modifican al cocinarlos. Otro de los efectos del calor es la dilatación, que es el aumento del tamaño de un material al calentarse. Del mismo modo, una disminución de la temperatura causa la contracción de ciertos materiales. El aumento de temperatura eleva la agitación de las moléculas del material, haciendo que se expanda. Y la disminución de temperatura causa el efecto contrario. Hay tres diferentes tipos de dilatación, como son la dilatación lineal, la dilatación. Espérenme un segundito, que creo que hay alguien que está tratando de entrar a la clase. Sí, ya. Poner de nuevo el video, ¿ya? Encuentra lo último de New Bosco, primero en Falabella.
La dilatación. El calor no solo genera movimiento, también produce cambios en los materiales. Los materiales cambian de estado físico al aplicarles calor y las propiedades de los alimentos se modifican al cocinarlos. Otro de los efectos del calor es la dilatación, que es el aumento del tamaño de un material al calentarse. Del mismo modo, una disminución de la temperatura causa la contracción de ciertos materiales. El aumento de temperatura eleva la agitación de las moléculas del material, haciendo que se expanda. Y la disminución de temperatura causa el efecto contrario. Hay tres diferentes tipos de dilatación, como son la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. La dilatación lineal ocurre en una sola dirección, como por ejemplo al aplicar calor en los alambres, varillas o rieles. En las vías del tren existe un espacio entre los rieles. Esto evita que al dilatarse los materiales choquen y se fracturen. La dilatación superficial ocurre en un área, como por ejemplo en los mosaicos, placas metálicas, placas de vidrio. Fíjate bien que en las banquetas existe una ranura. Esto es para prevenir fracturas en el concreto por efecto de la dilatación por el calor. En cuanto a la dilatación volumétrica, podemos decir que ocurre en tres dimensiones del objeto. Por ejemplo, en gases, neumáticos, mercurio, etc. En el caso del mercurio, es un metal en estado líquido. Y gracias a que el mercurio se dilata y expande con el calor, podemos medir la temperatura con los termómetros que lo contienen. Ya, ahí teníamos entonces el video de la dilatación, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de dilatación, eh, significa expansión, ¿ya? De un material X, ¿ya? Y el caso contrario es la contracción de ese material. Siempre que algo se dilata, significa que está aumentando la temperatura, ¿ya? Caso contrario, si hay una contracción, significa que está disminuyendo la temperatura. Y veíamos ahí en el video que existen tres tipos de dilatación: la lineal, la superficial y la volumétrica. En el caso de la lineal se daba en una sola dirección, ¿ya? O dimensión. Y cuando se modifica la temperatura, ¿cierto? Es decir, cuando tiende a aumentar la temperatura. Por ejemplo, una barra, un alambre o un cable. ¿Ya? Ahí veíamos también, ya que en el caso de los, Christopher, levantó la mano. Sí, profe. Hola, muy buenas. Llegué un poquito tarde. ¿Sabe que le quería decirle que si me podía repetir de nuevo lo de la dilatación? Al alcanzar a notar la dilatación lineal. Ya, tranquilo, si ahí lo estamos revisando recién, ¿ya? Ya, Déjame ya, profe. abrirle la... ahí. Ya, entonces, dijimos que los materiales pueden estar afectos a algunos fenómenos, ¿cierto? Uno de ellos corresponde a la dilatación. Cuando hablamos de dilatación, hablamos de expansión, ¿ya? Ese es el sinónimo. Y la dilatación en los materiales se produce por un aumento en la temperatura. El caso contrario es cuando hay una contracción de un material y eso se produce por una disminución en la temperatura. ¿Ya? Y también podemos clasificar a la dilatación en tres tipos: la lineal, la superficial y la volumétrica. Cuando hablamos de dilatación lineal, es aquella que se da en una sola dirección o dimensión, ¿ya? Y esto se produce por un aumento de la temperatura. Por ejemplo, puede darse en una barra, en un alambre, en un cable, en un riel,
como veíamos en el ejemplo del video, ¿cierto? En el riel de los, donde pasan los trenes, ¿ya? Los rieles no están continuos, sino que hay espacios separados, ¿cierto? Hay separaciones entre un riel y otro. Y eso se hace justamente porque cuando hay un aumento de la temperatura en el ambiente, ya el metal tiende a dilatarse de manera lineal, tiende a crecer. Ya, por ejemplo, a cierta temperatura el metal tiene esa longitud. En cambio, cuando hay un aumento de temperatura, ya el material se dilató. Por lo tanto, va a haber una diferencia en la longitud, va a ser mayor. ¿Ya? Cuando hablamos de una dilatación superficial, estamos hablando de una superficie, ¿no? Ya no es en una sola dimensión, ¿ya? Sino que es en dos dimensiones. Y aquí se produce cuando hay una modificación de la temperatura, por ejemplo, en una lámina. Ya podría ser una lámina de un metal, podría ser también la lámina del hormigón, ¿cierto? Cuando vemos en las veredas, si se fijan ustedes en las veredas por donde caminamos, ya hay espacios entre medio de las veredas, ¿ya? Y uno dirá, bueno, ¿por qué será el diseño? Podríamos pensar, ¿cierto? Y no, no es así. Ya es porque, como sabemos, ya un aumento de la temperatura ambiente puede generar la dilatación del cemento, ya que forma parte de esa vereda. Por lo tanto, eso va a hacer que el material tienda a aumentar. Y para evitar que se quebraje o se rompa, ya se hacen esos espacios. Lo mismo que pasaba acá, en los rieles. ¿Ya? Y cuando hablamos de una dilatación que es volumétrica, estamos hablando de tres dimensiones, ¿ya? Estamos hablando de un volumen, ¿ya? Y es un cambio que se va a experimentar producto de un aumento también de la temperatura, ¿ya? Y se puede hacer en un cubo, una esfera, un cilindro, y generalmente los materiales que pasan por este tipo de dilatación son gases, ¿ya? Y algunos líquidos, como por ejemplo el mercurio, que es un metal, ¿ya? Un metal que se encuentra en estado líquido. Antiguamente los termómetros eran de mercurio. Ya para los que tenemos por lo menos más de 40 años y recordamos que cuando éramos pequeños nos tomábamos la temperatura con un termómetro que era de mercurio, ya que tenía un material plomito en su interior, ya, y cuando teníamos fiebre, ese material plomito era superior a los 38 grados. Ya llegaba a la línea de los 38 grados. ¿Ya? Y eso es un ejemplo súper clásico que podemos dar de dilatación volumétrica. ¿Ya? Entonces, esos son los tres tipos de dilataciones a los cuales puede pasar una determinada sustancia, ¿ya? O un determinado material. ¿Ya? Ahora vamos a ver y vamos a ir recordando también algunas fórmulas que nosotros revisamos la clase anterior, ya para que podamos establecer algunos ejercicios también. Ya sería ideal que tengan una calculadora o si no, la calculadora del teléfono, para que puedan ir siguiendo el ejercicio y lo puedan ir desarrollando ustedes mismos ahí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para recordar un poquito, para contextualizar lo que es este ejercicio, ¿ya? Porque durante este módulo de física nosotros estuvimos viendo, ¿ya? Vimos sonido, vimos lo que eran las ondas, pero también en la última parte vimos lo que era la energía, ¿ya? La energía y cómo la energía se traducía en forma de trabajo, ¿ya? En este caso, este ejercicio tiene que ver con la energía cinética, ¿ya? Y habíamos dicho que la energía cinética es la energía del movimiento, es decir, cada vez que nosotros nos movemos,
se está generando también energía cinética. Cada vez que se mueve un auto, un tren, etcétera, se genera energía cinética. ¿Ya? Y esta energía va a depender de la velocidad y la masa que tiene un cuerpo, mientras que la energía potencial dependía de la posición de un cuerpo, dónde está ubicado, y se relaciona con su masa y con la altura a la cual se encuentra. ¿Ya? Por eso que también podríamos hablar de energía potencial gravitatoria. Ahora, el ejercicio dice, calcula la energía potencial considerando que la niña está quieta, ahí está la niña, ¿cierto?, en la parte superior del resbalín. La altura es de 2 metros, a esa altura se encuentra la pequeña. La niña pesa 20 kilogramos y la aceleración de gravedad, perdón, es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando nosotros hacemos este cálculo para poder saber cuánto es la energía potencial, necesitamos aplicar esta fórmula, perdón, que está acá. Energía potencial es igual a M, ya que es la masa, por G, que es la aceleración de gravedad, por H, que es la altura. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces yo le voy a pedir a ustedes que anoten el ejercicio. Anoten este ejercicio, ¿ya? Los datos están ahí. Anoten la fórmula, ¿ya? Y antes de llegar al resultado, intenten hacerlo. Intenten ustedes reemplazar los datos en la fórmula, ¿ya? Considerando los datos que están en el ejercicio. Dice que la altura es de 2 metros, la niña pesa 20 kilogramos y la aceleración de gravedad de 9,81. ¿Ya? Es decir, tengo todos los datos para poder calcular la energía potencial. ¿Está anotado el ejercicio? ¿Anotadito? Estoy anotando, profe. Ya. Vayan anotando y traten de reemplazar también los valores, porque recuerden que la profe no va a estar ese día del ensayo con ustedes, así que hay que tratar de hacerlo. Tienen todos los datos que se necesitan para poder calcular la energía potencial. Profe, Dígame. ¿me puedo pedir un favor? Sí, Sabe que tengo un poquito de problema de enfoque y no puedo anotar la fórmula que está anotada abajo. ¿Usted lo podría así como acercar un poquito para poder escribirlo mejor? déjame salir de acá un poquito y voy a tratar de agrandar este mono, ¿ya? Justo que Por está pelo de favor. arriba. Ahí, se ve un poquito más grande. EP es igual a M por G por H. Sí, profe, puedo ver un poquito mejor. EP, ¿cierto? Sí,
EP, energía potencial, es igual a M, masa, por G, que es la aceleración de gravedad, por la altura, que es H. Ya, me voy a salir de aquí un minuto porque necesito darle el paso a alguien que está intentando abrir, entrar a la clase, ¿ya? Espérenme un segundo. A ver. Ya. Veamos entonces cómo resolveríamos este ejercicio de la energía potencial, ¿ya? Veamos. Ay, no. No hay con... Parece que ya no me deja usar el Jan acá. Se actualizó la plataforma, profe. Sí, ya no se puede utilizar. Parece que ya no, ¿cierto? Qué lástima. Sabría, profe, decirle, pero está como actualizado todo. Se suponía que desde el... Ay, sí, se suponía que desde el... Desde octubre iba a ser como de solo lectura. Ah, aquí. Vamos a borrar esto de acá. Ya, ahí sí está. Yo sabía que a partir del 1 de octubre esta plataforma iba a ser como de solamente lectura. Ya, entonces era el caso de la niña, ¿cierto? Que estaba a una altura de 2 metros, Sí, de 2 ¿cierto? metros. El peso de la niña, es decir, la masa de ella era de 20 kilos. kilogramos y la aceleración de gravedad 9,81. 9,81. A veces los ejercicios salen 9,8 nomás, ya depende del dato que le den, pero da lo mismo porque en realidad no varía mucho. ¿Ya? Entonces la fórmula para calcular la energía potencial era energía potencial es igual a M por G por H. ¿Ya? Entonces en este caso nosotros lo que teníamos que hacer era reemplazar los valores. M es la masa, ¿ya? La masa de la niña, es decir, los 20 kilogramos, ¿ya? Voy a anotar solamente los números, no las unidades, ¿ya? Por aceleración de gravedad, 9,81 por la altura, que eran los 2 metros, a los cuales se encontraba el balanceo. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico esas tres cosas, obtengo un valor de ¿cuánto? 392.4. Ya, 392.4, 392,4. ¿Ya? Como estamos hablando de energía potencial, ¿ya?
la energía se mide en una unidad de medida que es el joule. ¿Ya? Por lo tanto, la energía potencial que que existe, ya en este caso es de 392,4 joules, ¿ya? Ustedes siempre tienen que tomar en cuenta, primero, los datos que se le están dando en el ejercicio. Los anotan, ¿ya? Anoto, ¿qué es? La altura, tanto, masa, tanto. Listo, la aceleración me la dieron, es tanto. Posteriormente me voy a mi fórmula y reviso la fórmula y veo, bueno, ¿qué es lo que tengo de esta fórmula? Ya, tengo la masa, tengo la aceleración y también tengo la altura. Por lo tanto, voy a poder sacar sin ningún problema la energía potencial. Porque solamente aquí yo debo multiplicar los valores, ¿cierto? Y me va a dar los 392,4. Ojo aquí, las unidades de medida, ¿ya? Energía se mide en joule, ¿ya? Todo lo que es energía se mide en joule, ¿ya? Por lo tanto, si aquí dijera 392,4 newton, eso está mal, porque el newton sirve para medir la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes también recuerden que en física, ¿ya? El número es uno, pero son números con apellidos, porque le estamos dando un sentido. En este caso es 392,4 joule, ¿ya? Es la energía potencial, ¿ya? Vamos a revisar acá porque parece que hay alguien que quiere también entrar a la clase. Déjenme revisar acá. Uno. Eh, se multiplican los tres valores. Multiplica 20 por 9,81 por 2. Tienes que multiplicar los tres valores. Gracias, profe. Ya de nada. Ya, veamos el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Ya. Este dice, un objeto de una masa de 0,20 kilogramos es arrastrado sobre una superficie de velocidad de 22 metros por segundo. ¿Ya? ¿Cuál es la energía cinética? Ya estamos hablando de un objeto que se está moviendo, por lo tanto, necesariamente vamos a calcular energía cinética, que es la energía del movimiento. ¿Ya? Y para calcular la energía cinética, nosotros tenemos que considerar la siguiente fórmula, donde la energía cinética es igual a la masa por, ojo aquí, velocidad al cuadrado, velocidad al cuadrado. Y todo esto lo divido por 2, ¿ya? Todo eso lo divido en 2. ¿Ya? Entonces, van a copiar el ejercicio, van a copiar la fórmula y van a reemplazar los valores. Ya traten de obviar lo que está acá porque la idea es que ustedes lo hagan. No importa si se equivocan, pero es importante que ustedes hagan el intento. Profe, estoy enredado en la fórmula. ¿Qué tiene la fórmula? Me enreda, profe, no entiendo muy bien. Porque sale un punto abajo y sale un 2. Sí, pues masa por velocidad al cuadrado. Primero, ¿qué tienes que hacer? La lógica me dice que tengo que sacar el cuadrado de la velocidad, lo primero.
Luego que tengo ese dato, multiplico por la masa. Y luego ese valor lo divido en 2. Siempre tienes que ir haciendo en orden las... Frecuencia. en orden, para así no perder la secuencia. Ya, pero sí estaba confundido porque acá la calculadora no me sale ¿El resultado? el B2, ese, No, porque no te va a salir. Tú tienes que sacar la raíz cuadrada, pues. O sea, a ver, por ejemplo, en el celular no te va a salir eso. Tú tienes que multiplicarlo 22 por 22 nomás. ¿Ya? Ahí. Ya, revisemos entonces el ejercicio. Revisemos. Voy a borrar esto que teníamos acá del anterior. Para ocupar lo mismo. Yo siempre le digo paso por paso. Oh, sorry. Me acaban de llamar justo. No, que estoy en clase. Ya veamos entonces este ejercicio en qué consistía. Ya, aquí en este caso teníamos que sacar la energía cinética, ¿cierto? Entonces nos decían que la masa del cuerpo espérame un segundito. Ay, ¿qué le pasó a este? Quedó pegado. Espérame un segundo, ¿ya? ¿Qué pasó? Ya, se me había ido la señal, chiquillos. ¿Ya? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Perfectamente. ahora continuamos con el ejercicio. Ya, entonces era la masa de 0,20 kilogramos. Ya el otro dato que teníamos era la velocidad, que era igual a 22 metros partido por segundo. ¿Cierto? Entonces aquí nosotros queremos calcular la energía cinética, que es la energía del movimiento. Por eso que la variable velocidad tiene que ser considerada. ¿Ya? Porque estamos hablando de un objeto que se está moviendo o se está desplazando. Entonces, la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido en 2. Entonces, lo que voy a hacer aquí es reemplazar los valores, ¿cierto? Denme un segundito. ¿Está temblando, profe? ¿En serio? Sí. Hola, Berta. Sí. Oye, Bertita, te llamo en un ratito porque estoy haciendo clase. Ya, listo. Gracias. Sí, yo te llamo. Chau. Ya. ¿Estaba temblando? No sentí nada. Yo tampoco. Sí, tembló. Sí.
Sentí un puro ruido nomás. Ya iba a salir a arrancar. No, ya Yo no, no. también, ¿no? Yo también sentí se me movió la cama. No, si es la energía cinética, chiquilla, ya. Se me movió el piso. Es la energía cinética, la energía del movimiento, nada más que eso. Ya, vamos viendo el ejercicio. Masa, 0,20 kilogramos por la velocidad al cuadrado. La velocidad era de 22 al cuadrado dividido en 2. Lo vamos haciendo paso por paso, ¿ya? De acuerdo a mi lógica, lo primero que tenemos que hacer es sacar la velocidad, el cuadrado, ¿cierto? 22 por 22, ¿cuánto es? 484. Ya. Eso es lo Profe, que me perdí, disculpe, ¿eran 22 o 23? 22, 22, yo me equivoqué ahí. Ahí está. Gracias, profe. Ya. 22 por 22, 484. Listo. Entonces, 0,20 lo multiplico por 484 y eso me da 96.8. dividido en 2. 96.8 dividido en 2. 48.4. Ya. Y como es energía cinética, 48.4 joule. ¿Ya? 48.4 joule. Entonces, repasando. En el ejercicio me dieron la masa y me dieron la velocidad. Por lo tanto, me están pidiendo que saque la energía cinética. Fórmula. Recuerden que las fórmulas son únicas, las fórmulas no varían, ¿ya? Lo que me pueden variar aquí son los datos que me entregan en la fórmula, pero las fórmulas son unas. La energía cinética es igual a la masa por velocidad al cuadrado dividido en 2. Lo hago paso por paso. Reemplazo valores. ¿De cuánto era la masa? De 0,2. Por, abro paréntesis para ordenarme, 22 al cuadrado. 22 por 22, 484. Ya, ahora, eso que tengo ese dato recién ahí, puedo multiplicar 0,2 por 484. Y eso me dio 96,8. Y por fórmula, ese valor lo debo dividir en 2. Y eso me da 48,4 joule. ¿Ya? Es decir, la energía cinética para este ejercicio era de 48,4 joule. ¿Ya? Veamos el otro caso. Ya, el siguiente ejercicio. Ya, el siguiente ejercicio es un ejercicio de trabajo mecánico. Y como lo habíamos definido en la clase anterior, el trabajo es una magnitud escalar, ¿ya? Y que se encarga de estudiar el movimiento que realiza una fuerza para trasladar un cuerpo a cierta distancia, ¿cierto? Como se puede observar aquí, este señor está arrastrando un cuerpo de masa M hasta llegar a un lugar específico. Ya esta caja se desplazó X metros y llegó a un lugar específico. ¿Ya? Y este fenómeno físico en el cual se aplica energía para poder hacer el desplazamiento de este cuerpo se denomina trabajo mecánico y que se designa con la letra W. ¿Ya? Entonces, en la figura, como se decía ahí, en la figura calcula el trabajo que desarrolla, considerando los siguientes datos. La fuerza es de 3 newton, ¿ya? Y el recorrido que hace, es decir, lo que se desplazó la caja fue de 7 metros.
¿ya? Considerando esos datos y considerando esta fórmula, tienen que calcular el trabajo mecánico. W es igual a fuerza por desplazamiento, ¿ya? Fuerza por desplazamiento, ¿ya? Entonces anoten solo el ejercicio y anoten la fórmula. Recuerden que también el trabajo mecánico se mide en joule. ¿Por qué? Porque es una manifestación de la energía. ¿Ya? Entonces anoten ahí el ejercicio, la figura calcula el trabajo que desarrolla con una fuerza de 3 newton para un recorrido de 7 metros. Ya, hagamos el ejercicio. ¿Alguien me habló? Ah, se le había ido la Yo creo señal. que me fue la señal o no entendí. Cortado. Ahora vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Así que tranquilo. Ya, el siguiente caso entonces era de una persona, ¿cierto? Que tenía que desplazar un objeto, ¿ya? Hasta llegar desde un punto a un punto B, ¿ya? Tiene que desplazarlo. Entonces, a nosotros nos piden en este ejercicio calcular el trabajo mecánico, ¿ya? Cuando yo calculo el trabajo mecánico, tengo que tener en consideración la siguiente fórmula. W, porque W es trabajo, ¿ya? Por fuerza, por la distancia, por el desplazamiento en este caso, ¿ya? Y en el ejercicio nos indicaban que la fuerza que aplicó este joven era de 3 newton y el desplazamiento, es decir, desde a B, era de 7 metros. ¿Ya? Entonces anotamos acá los datos. Fuerza, 3 newton, y el desplazamiento, 7 metros. ¿Ya? Eso significa que este muchacho, para poder realizar este trabajo mecánico, necesitó 3 newton de fuerza, ¿ya? Para poder desplazar esta caja 7 metros. Entonces, reemplazo los valores. Trabajo es igual a fuerza, que es 3, por desplazamiento, que eran los 7 metros. ¿Cuánto es eso?
3 por 7, 21. 21. Y como es trabajo, todo lo que sea, al igual que la energía, porque el trabajo es una manifestación de la energía mecánica, por lo tanto se mide en joule, Joule. 21 joule. 21 joule. ¿Ya? Todo lo que sea energía y trabajo en física se mide en joule. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el ejercicio. Ahora vamos a hacer ejercicios de temperatura utilizando un ejemplo de grados Kelvin, porque los grados Kelvin son los que más se utilizan en laboratorio, en ciencia en general. ¿Ya? Para todo lo, mayoritariamente todo lo que es ciencia se utiliza mucho el grado Kelvin. ¿Ya? Así que vamos con el siguiente. Continuamos con la presentación. Ya. Dice ahí, convertir de grados Celsius a grados Kelvin. Ya recuerden que nosotros en nuestro país utilizamos mayoritariamente la temperatura a grados Celsius, ¿cierto? Para todo lo que tiene que ver con la temperatura fisiológica principalmente y la temperatura ambiental. Uno dice, uy, el niñito tiene 38 de fiebre, pero ¿38 qué? 38 grados Celsius. Hoy día que hace frío, que amaneció frío, ¿cierto? Sí, ¿cuánta temperatura había? No, habían 5 grados Celsius, ¿ya? Entonces nosotros, de manera común, ¿cierto? Utilizamos la temperatura grados Celsius. Nadie anda ahí diciendo, oye, es que tengo, no sé, 285 Kelvin de temperatura. Nadie, ¿ya? Pero en laboratorios y en lo que tiene que ver con la física y la química principalmente, sí se utiliza el grado Kelvin. ¿Por qué? Porque es una unidad internacional, ya que participa en varias fórmulas de otros tipos de ejercicios que ustedes todavía no ven. Ya no nos corresponde todavía llegar ahí, pero se utiliza mucho el Kelvin, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos la conversión de la unidad? Es decir, si yo tengo tantos grados Celsius, ¿a cuántos Kelvin equivalen? ¿Ya? Es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes hacen una conversión de unidad de centímetros a metro. Por ejemplo, si yo digo 100 centímetros equivalen a un metro, ¿verdad? Si yo digo 1000 gramos equivalen a un kilogramo, ¿ya? Y así, sucesivamente. Entonces son conversiones de unidades. Y en este caso se hace una conversión de unidad para saber cuántos grados Celsius equivalen a X Kelvin. ¿Ya? Entonces, la fórmula es bien simple. Bien simple. Si yo quiero convertir grados Celsius a Kelvin, yo lo que tengo que hacer es sumar a los grados Celsius, le sumo 273,15. Siempre es el mismo valor, no hay otro, ¿ya? 273,15. Y eso me va a dar la cantidad de grados Kelvin. Por ejemplo, en este caso me preguntan, ¿a cuántos grados Kelvin equivalen 30 grados Celsius? ¿Ya? Anoten la fórmula, anoten la parte de arriba del ejercicio, ¿ya? Y vamos a realizarlo. Esto es bien fácil. Ahora ustedes van a poder, cuando, no sé, cuando hayan 25 o 30 grados de temperatura en el ambiente, ustedes van a poder decir, oye, ¿queréis saber cuántos Kelvin, a cuántos Kelvin corresponde eso? Y se van a hacer los más interesantes también. Van a tener otro conocimiento. O nos hacemos lo interesante o nos ven cara de ileso. No, pues nunca, nunca, jamás. Imagínense que uno llegue a un lugar y empiece a ver a cuántos gramos estaba ahí. Oye, pero Anet, te van a decir, oye, esta mujer que sabe. Ah,
Estaría bueno. Así nomás, pues te va a pasar. Una Fíjate nomás y profesional. después me cuentas. Ya, revisemos entonces cómo se hace esta cosa. Es bien fácil en realidad. Afortunadamente, es una de las cosas fáciles que tiene la física y la química, el poder hacer estas conversiones de unidades de grados Celsius a Kelvin. Bueno, en todos los ramos de termodinámica, de físico-química, todo se veía con Kelvin, más otras variables. Ya, entonces, creo que el jam se termina ahora en octubre. Una lástima. Entonces, el ejercicio decía que teníamos que hacer la conversión de la unidad, ¿cierto? De 30 grados Celsius. La pregunta era, ¿a cuántos grados Kelvin correspondían? ¿Cierto? Entonces, por fórmula, si yo quisiera calcular los grados Kelvin, ya tendría que tener como dato el grado Celsius más 273,15. ¿Ya? Y reemplazo el valor. Los grados Celsius son 30 más 273,15. ¿Y eso cuánto me da, Winda? 303,15. Ah, mira, ¿cuánto? 303,15. Ya, hoy te la ganó la NET. Es que no estaba yo antes, pues, profe, vengo recién llegando. Ah, ya, al tiro enchufado aquí, ¿viste, mujer? Vaya a llegar diciendo, oye, perdóname, pero hace 303,15 grados Kelvin. Así que no me vengas aquí con que, pero ¿cómo es decir si hace 30 grados? No me porfías, le tienes que decir. Ya, entonces, siempre que yo quiero hacer una conversión de unidades en la cual paso de los grados Celsius para conocer a cuántos Kelvin equivalen, le sumo 273,15. ¿Ya? Este es un valor constante, no va a variar. ¿Ya? Se le suma 273,15. Y ahí yo tengo mis famosos grados Kelvin. ¿Ya? Ahora vamos a ver el caso inverso. ¿Ya? Es decir, cuando vienen y me dicen que me están dando los grados Kelvin, pero yo lo que necesito saber es a cuánto equivalen en grados Celsius. ¿Ya? Entonces, para poder hacer esa conversión de grados Kelvin a Celsius, la fórmula es la siguiente. Kelvin menos 273,15. Es decir, aquí se le restan los 273,15, porque yo lo que quiero es saber el grado Celsius. Ya, ojo, chiquillos, para que no entren en confusión. Ya, los grados Celsius, los grados Kelvin siempre son números grandes. Ya, recuerden eso, siempre son números grandes. Por lo tanto, no pueden confundirse en ese sentido. O sea, nunca van a ver 30 Kelvin, 50 Kelvin, 100 Kelvin, no. Ya, siempre estamos hablando del mínimo que son los 273. Ya, entonces, ahora lo que nosotros queremos es saber a cuántos grados Celsius equivalen 325 Kelvin. ¿Ya? Entonces, anoten la fórmula y lo que van a hacer es convertir esos 325 Kelvin a grados Celsius.
Vamos a hacerlo en la pizarrita. Yo creo que la NET ya lo tiene hecho porque llegó bala hoy día. ¿O no? Perdón, profe, vengo de la cocina. ¿Qué dijo? Mírenla y más encima se da el... Perdón, profe, que llegó más mi hijo, que encima se le se estaba va, sirviendo más encima comida. se va a tomar 11. No, viene llegando mi hijo de la U, entonces le estaba sirviendo. No, pues mal ahí. El muchacho se sirva solo. Sí, es No lo verdad, mal enseñe, ¿ya? es verdad. Es que si no se echa toda la carne. Se déjalo en un pote separado, poner. Me dejan sin comida. Sin comentarios. Ay, ay, ay. Ya, revisemos cómo era este ejercicio. Aquí. Vamos a borrar este otro. Ya, entonces, en este caso, la situación es inversa. ¿Ya? Por lo tanto, a nosotros nos dan un valor en Kelvin de 325, ¿verdad? 325 grados Kelvin. Y lo que queremos saber en esta conversión, ¿a cuántos grados Celsius nos equivale? Entonces, para ello necesitamos tomar la siguiente ecuación. Grados Celsius es igual a los grados Kelvin menos 273,15. Los Kelvin son 325 menos 273,15. ¿Y eso cuánto me da? 51,85. Bien, ahí le ganó alguien más. La Maribel, ¿o no? Mabel, La Mabel. Ya, mira, andaba ahí. cerca. ¿Viste? Entonces, 325 grados Kelvin son equivalentes a 51,85 grados Celsius. ¿Ya? Eso es entonces la conversión de las unidades. ¿Ya? Profesora, una Diga. preguntita. ¿Kelvin es igual como decir temperatura? Sí, pues una medida de la Sí. temperatura. Ya. ¿Ya? La semana pasada vimos 3 medidas, el grado Kelvin, el Celsius, el Fahrenheit. ¿Ya? Son 3 formas de medir la temperatura y para cada una de ellas hay fórmulas. Ya, el más común en Chile es el grado Celsius, como les decía, porque en realidad los termómetros están diseñados para medir la temperatura corporal en grados Celsius, ¿cierto? Y también para poder medir la temperatura ambiente. Sin embargo, a nivel de laboratorio se utiliza mayoritariamente el grado Kelvin. ¿Ya? Siempre los ejercicios van a estar diseñados en función de los Kelvin. ¿Ya? Gracias. Entonces, de nada, vamos a pasar la lista y después vamos a revisar 2 ejercicios que están de tareita, ¿ya? Vamos a pasar la lista, así que no se vayan a bajar, no se vayan a ir. Cada día ¿Cuál aparecemos menos, profe, ¿no? Sí, ¿Cómo vemos 11 personas apenas? ¿Qué pasó con los demás, digo yo? no sé, pues. ¿No quieren entrar a clase? Sí, el problema es que tenemos poquito tiempo para los exámenes y, Mm. no sé, yo tengo que seguir avanzando en honor a los que asisten. Ya, Gabriela Acuña al agua. Fernanda Acuña, Américo, a morir no vino. Giovanna Aliaga, Abner. Oye, el Abner se me desapareció, él venía mucho, muy seguido. Jocelyn Álvarez, Isabel Aranguis,
Susana Araya, Jenny Araya, Caroline Astete, Lourdes, Mauricio Disculpe, Ayala. profe. Jenny le falleció el papá. Ah, Jenny, ya. Sí. Gracias por avisar. Dele mis condolencias, por favor. Mauricio Ayala. ¿Mauricio estaba presente o no? Creo que sí o no. Estaba en la clase, pero no Sí, sé. sí estaba. Sí, ahí me dijo sí. Ya, listo. Ya, Yasna, Jaque. Leodán, Juan Cáceres. Pía Cáceres. Andrea Calfueque. Belén Castro. Elicia. María Jesús. Juana Fernández. Estrella García, sí la vi, la estrella yo. Sí, presente. Marina, no. Janet Godoy. Janet. Me pareció. Constanza Gómez. Daniela Gómez. Christopher. También Presente, estaba. profe. Aquí estoy, profe. Escucha Cristian mis líneas. Hidalgo. Sí, lo coloqué. Cristian Hidalgo. ¿No está? Juana Jara. Claudio Jiménez. Claudia, ¿verdad? José León. Presente, Esperanza. profe. ¿José? Soy José León. Ya. Esperanza López. Teresa López. Mabel. Estaba. Presente, profe. Mabel, Maribel. Génesis, no. Luisa me falló. Camila Molina. Presente. Osvaldo, no. Janet Navarrete. Yesenia Navarro. Francisco Orellana. Natalia Orellana. Jacqueline Palma. Creo que Presente. estaba. Sí, bien. Camila Pardo. Lisette Ramírez. Dayana Requena. Presente, profesora. Dayana. No, Licer Ramírez. Ah, ya. Lisette. Tatián Rivera. Marcela Riveros. Francis Ruiz. Roxana Ruz. Carmen Sagredo. Eric. Priscila Sola. Janet Sotelo. Claudio Soto. Winda. Estaba presente. Presente. Anet, igual. Daniel Vázquez, también estaba en la NE. Sí, presente, profesora. José Vergara. José Vergara, no. Ahí estamos por la lista. Entonces veamos los dos últimos ejercicios que tenemos para cerrar la clase, ¿ya? Ya. Dice ahí, calcula el trabajo realizado por la persona que empuja una caja de 30 kilogramos. El desplazamiento fue de 8 metros. Trabajo mecánico. Ahí tiene que usar la fórmula de trabajo mecánico. W igual a fuerza por desplazamiento. A ver, aquí creo que hay un error. ¿Cuál es la fuerza allí? Sí, espérate un poquito. Creo que hay un error en ese ejercicio. Lo estoy viendo acá.
Dame un minuto. Hagan el siguiente mientras. Para modificar ese. Modificó, profe. No, todavía no lo modifico. No, aquí era una caja, empujo una caja, pero la fuerza es de 30 newton, ahí hay que modificar. Déjenme modificar ahí. Sí. Y ahora sí. Cuya fuerza de 30 newton y el desplazamiento de 8 metros. ¿Será la D, profe? ¿240 newton? Trabajo mecánico. Mecánico. ¿En qué se mide el trabajo? A ver, Unidad de medida del trabajo. se mide Joule. Joule. en Correcto. joule, energía. 38 joule. No, pues. 240 joule. 240 joules. Recuerden que el trabajo es una manifestación de la energía. Por lo tanto, se mide en joule. Si la fórmula de trabajo es fuerza por desplazamiento, tengo que multiplicar 30 por 8. Ujú. ¿Ya? Y eso me daba 240. Y en el siguiente caso, decía Juan, desea saber a cuántos grados Kelvin equivalen 25 grados Celsius. ¿Cuánto será? 298.15 Kelvin. Correcto, Ay, somos 398,15 Kelvin. ¿Ya? ¿Ven? Ahí estamos. Ya. Nos vemos la próxima clase. No se Gracias, vale, profe, que esté bien. Recuerden no que se la próxima vale. Su clase es muy rápida. la próxima semana me parece que hay como un receso y la subsiguiente. Ahí nos veremos. Ya traten de no faltar porque vamos a ver ejercicios nuevos que no hemos visto. ¿Ya? Ya, profe. Lo Nos pase bien, vemos. profe. Cuídense. Bueno, profe. Felices Chao, fiestas. chao. Igualmente. Gracias. Cuídense. Profe, voy a ver el video igual este fin de La semana para clase, sí, poder pues, igual, obvio. las clases grabadas para poder igual estar más orientado al tema de los cálculos que hicimos hoy día. ¿Ya? Ya, pues. Igual me cuesta un poco. Sobre todo Ya, por pues. la calculadora. Dele Pero le nomás. daré todo mi empeño, ¿vale? Dele nomás. Confío en usted. Gracias, profe. Yo Chao, también confío en mí. cuídense. Gracias. Luego.